como le llaman en el Caribe, vaguadas o tormentas. Hacía mucha falta porque eh, la sequía ha sido muy fuerte por acá, por España, toda la zona del Mediterráneo, y se aventuraban pues restricciones de agua para este verano, si no llovía. Así que gracias a Dios por la lluvia, que nos devuelve la esperanza de no sufrir escasez de agua en este verano. Os invito para que inclinemos el rostro y oremos, pidamos la bendición de Dios en el estudio de su palabra en esta hora. Nuestro amante y eterno Dios, muchas gracias te damos por el privilegio de coincidir a través de esta plataforma de telecomunicaciones para estudiar tu palabra y ser guiados por tu Santo Espíritu a la comprensión de tu Evangelio y al entendimiento de los principios de tu reino, a fin de que nuestra vida sea de testimonio a aquellos que nos rodean. Tú conoces las necesidades de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento de cada uno de los que estamos aquí conectados y te estamos suplicando que suplas esas necesidades en esta hora para entender tu palabra. Danos el gozo de poder obedecer a través del entendimiento, de la convicción y de la conversión. Guarda a tu iglesia de todos los peligros externos e internos y enséñanos, amado Dios, a amarte sobre todas las cosas para que ninguna cosa pueda suplantarte en nuestras vidas. Que tu bendición y tu poder sea sobre todos los que están enfermos y tu amor se manifieste a través de nosotros para que podamos manifestar el don del Espíritu Santo, el amor, en todas sus formas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, paciencia y mansedumbre. Gracias, amado Dios. Ahora enséñanos y guíanos con tu palabra para que podamos ser edificados en esta hora. Que te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria Muy a Dios. bien, mis estimados, muchísimas Amén. gracias por estar conectados. Quisiera que hablásemos un poquito de lo que significa la santidad de Dios y su deseo de santificarnos a nosotros. En el libro de Hebreos se trata esta temática diciéndonos que sin santidad nadie verá a Dios y se nos insta a buscarlo, a buscar la santidad. Y qué interesante que este libro, el libro de Hebreos, está dedicado justo a el santuario, y por supuesto es el santuario celestial, porque cuando Pablo escribió este libro, el santuario de Jerusalén estaba ya en su etapa de destrucción. Recuerden que el santuario físico o el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Así es que esta carta fue escrita entre los años 45 y 70. Así que se cree que por allí, por el año 70, justo cuando fue destruido el tabernáculo, fue escrita la carta de los hebreos. Y esta palabra, santidad, aparece varias veces en el libro de Hebreos. Y una de ellas es Hebreos 12, versículo 10, segunda parte. Hebreos 12, versículo 10, segunda parte. Nos habla allí de la santidad. Así que si me ayudáis. Manuel, ¿Hebreos qué?
12, 12:10. 10. 12. Si me Dice, ayudáis buscándolo. De aquello que la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para los que nos provisto a fin que participen de su santidad. Qué interesante. muy bien. Esa palabra aparece más de 20 veces en la Biblia y en Hebreos es donde más se repite, creo que casi en el Nuevo Testamento. Si también veis un mandato, consejo, que aparece en Hebreos 12, pero en el versículo 14. ¿Qué dice allí en el verso 14 de Hebreos 12? Que son apenas 4 versículos más adelante. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin el cual nadie verá al Señor. Ok. Dice que sigamos la paz y la santidad. Dos atributos divinos, la paz y la santidad. Y nos advierte que sin esa santidad y sin esa paz, nadie verá al Muy bien. Señor. Sobre todo el asunto de la santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y esa palabra también aparece en Efesios 4:24, la palabra santidad. Si podemos ir allí a la carta del apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia en Éfeso, Efesios 4:24. ¿Qué dice allí? 4:24. Vestidos de nuevo, y Muy bien, vestidos de adelante. nuevo. Vestido del ¿Leo? nuevo hombre, Sí, sí. criado en Dios de justicia y la santidad verdadera. Muy bien. ¿Lo puedes repetir nuestra hermana Carolina también? Y Hermana. vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, Amén. gracias hermana Jacqueline, gracias hermana Carlina por la lectura. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en 2 Corintios 7:1 aparece otra vez esa palabra, la palabra santidad, y vamos a ver en qué contexto aparece aquí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Otra vez aparece la palabra santidad. En 2 Corintios, ¿qué, hermano? 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Amén. Amén. También en Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 96:9. Temed delante de él toda la tierra. Y en el 97:12, Salmo 97:12, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Qué es eso de la santidad? ¿Qué se le llama santidad? Santo en la Biblia es alguien apartado, ungido, separado, comisionado y elegido. ¿Veis cuántos adjetivos calificativos? Alguien santo es alguien separado, ungido, llamado, seleccionado, elegido y capacitado para una función específica. Por eso, en la mitra que llevaba a Aarón, en la mitra que llevaba aquí, la corona, como sumo sacerdote,
que aparece en Éxodo 28:36. 28:36. Éxodo 28:36. Dice, harás una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Hay un mandato en la Biblia que el Señor nos da de que seamos santos como el Señor es santo. Esta palabra sí que aparece casi 500 veces en la Biblia, la palabra santo. Y el famoso mandato de sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. El mismo Jesús utilizó esta palabra. Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sé santo porque yo soy santo, como en 1 de Pedro 1:16, por ejemplo. 1 de Pedro 1:16. Dice, sed santo porque yo soy santo. Y dentro de la montón de veces que aparece esta palabra, ahí escuchamos a personas en el día de hoy, en nuestros siglos, diciendo que eso es imposible ser santo, que en este mundo de pecado es imposible ser santo. ¿Qué creéis vosotros, hermanos? ¿Es verdad eso de que es imposible ser santo en este mundo de pecado? A ver vuestras opiniones. ¿Es posible o no es posible? Para eso vino el Señor a vivir en este mundo, para ver cómo éramos nosotros y cómo sí se podía llegar a ser santo siendo humano. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Sandrita, creo que tú ibas a comentar, ¿verdad? Lo mismo, hermano, que con Dios sí es posible, pero sin Él nada es posible. Correcto. Es posible, hermano, con la ayuda del Señor. Sí. Muy bien, muchas gracias. Mis hermanos queridos, si el Señor nos dice allí en 1 de Pedro que debemos ser santos porque Él es santo, entonces es posible. Dios no nos puede pedir nada que no sea posible. Y Él es el que da ese mandato en la palabra. Sed santo como yo soy santo. Y eso viene del Antiguo Testamento. Jesús está citando las Escrituras cuando dice, sed santo porque yo soy santo. Eso viene del Antiguo Testamento. Dice que santo es su nombre, dice que su ley es santa, que su proceder es santo. Entonces nosotros también debemos estar conscientes de eso. Entonces, mire, con esta palabra de contexto, la santidad de Dios, quiero que pasemos a Éxodo 25:8. ¿Alguien me puede leer Éxodo 25:8? Teniendo la palabra santo como contexto. Santo. Éxodo 25:8, ¿qué dice allí? Dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Correcto, gracias, Sandrita. Han de hacerme un santuario para yo habitar en medio de ellos. Dios quiso, desde el mismo principio, quiso habitar en medio de su pueblo. ¿Y qué pasaba donde Dios habitaba? ¿Qué pasaba con el lugar donde Dios estaba? ¿Ustedes recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés frente a la zarza ardiendo? Cuando Moisés subió allá arriba y se paró frente a la zarza ardiendo, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo? ¿Alguien recuerda? Quítate No los recuerdo calzados bien. porque es Quítate el santo. calzado porque lo que vas a pisar es santo. Tierra Santa es. Le dijo que el lugar donde estaba era santo. ¿Y qué convirtió el lugar en santo? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Correcto. Muchas gracias, hermana Miriam. ¿De dónde procede la santidad?
de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Correcto. Procede de la presencia de Dios. La santidad no se estudia, hermanos. No hay un título universitario. Aunque podemos encontrar de que máster en divinidad y doctorado en divinidad. Pero la santidad no se obtiene en una carrera universitaria. Se obtiene por la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que en las cartas a los Corintios, Pablo enfatiza mucho: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Eso aparece allí en las cartas de Pablo a los Corintios, donde nos habla de que Dios quiere habitar en nosotros. Muy bien. ¿Y qué dice el Señor que haría con los hijos de Él en la parte final de la historia, en Jeremías 31:33? Jeremías 31:33. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como su pueblo para lograr la santidad, para hacernos santos? Jeremías 31:33. ¿Qué dice allí? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Muchos dirían que ese texto, al estar en el Antiguo Testamento, pues no tiene mucha relevancia porque está en el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Y qué dice Hebreos 8:10? Hebreos capítulo 8, versículo 10, que es el libro que nos habla del santuario celestial y de lo que Cristo está haciendo allí. Hebreos 8:10. ¿Qué nos dice allí? Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. 2 capítulos más adelante, en Hebreos 10, versículo 16, nos vuelve a recalcar ¿qué cosa? Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. ¿Qué nos dice? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su corazón y en su mente la escribiré. Amén. Muy bien, hermanos. Pondré mis leyes. Gracias, Sandrita. Gracias a nuestra hermana Miriam. Gracias también a nuestra hermana Carlina por su participación. Dice que el Señor quiere escribir sus mentes en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Saben que el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que la ley es justa y ¿saben cuál es la segunda característica? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo de la ley? Ley justa y santa, ¿no? Santa y Correcto. buena. Ujú. La ley es justa, Justa, santa y buena. justa y santa y buena. Eso es en Romanos 7:12. Allí el apóstol Pablo dice que la ley es santa y el mandamiento santo, vuelve y lo recalca, justo y bueno. Y si Dios logra escribir su ley en nuestra mente, ¿eso en qué nos convierte? En santos. Correcto, en santos. Si Dios logra escribir sus leyes en nuestras mentes, eso nos convierte en santos.
¿Dice la Biblia eso, sí o no? ¿Qué creen Sí. ustedes? Sí lo ¿Saben dónde lo creo, dice? porque yo creo todo lo que está en la Biblia. Amén, amén, Sandrita. Ahí es. Y la Biblia lo dice, yo lo creo, dicen algunos. Y si alguien me dijera, ¿y dónde dice la Biblia que la ley en la mente nos santifica? Que la ley en la mente nos santifica. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 119:11. Salmo 119:11. En mi mente he guardado tus dichos. Y esa palabra dichos está hablando de los mandamientos, porque el Salmo 119 es sobre los 10 mandamientos, sobre la ley moral, Ujú. o sobre las 4 leyes que siguen vigentes, no solamente la moral. Ese mandamiento, ese salmo, es una exaltación a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Bien, pero además en el Salmo 119:11, hay otro texto donde eso lo explica más específicamente, pero antes lo voy a poner en contexto. Os voy a poner en contexto para que podáis entender el texto. Fijaos, Sí, señor. ¿sabe cómo se firmaban los documentos en la época de Moisés, de Daniel, de Ezequiel, de los discípulos de Cristo, del mismo Cristo? ¿Cómo se firmaban los documentos? Con un anillo. Listo. Con un anillo. Ok. Sí. ¿Y qué se hacía para que se pudiera sellar el documento con el anillo? ¿Qué es lo que se hacía? Se ponía a derretir cera. Se calentaba la cera, se echaba un chorro de cera en donde el borde cerraba el documento. Y sobre ese borde, que hoy le ponen a las cartas por dentro, ven, un pegamento que le pegan a la carta por dentro, pues ese pegamento era el chorro de cera que ponían en el borde del documento. Y antes de que la cera se enfriara y se endureciera, entonces el individuo imprimía el sello sobre la cera blanda. ¿Saben que la ley de Dios tiene un sello también? Sí, sí tiene un sello. ¿Sí? ¿La ley de Dios es un documento, sí o no? Claro. Vaya a Isaías 8:16. ¿Qué dice allí? El sello es el Santo Sábado. Vamos a ver. Isaías 8:16. Isaías. Isaías 2:16 dijo, hermano. 8:16 dice, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. ¿Es ese, Manuel? Manuel, tienes el micrófono cerrado. Sí, ese mismo. ¿Otra versión? ¿Alguien tiene otra versión que diga diferente? Isaías El 8:16. mío dice, ata testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley. Perfecto. Sella la ley. Muy bien. Sella la ley entre mis discípulos. Muy bien. ¿Saben dónde se sellaban los documentos? ¿Dónde se sellaban los documentos? Cuando se hacía un contrato, cuando se hacía un pacto, el documento tenía que ser sellado. ¿Dónde se sella hoy en día? ¿Dónde se sellan hoy en día los documentos? Notarías. Sí, notaría. ¿Y en qué parte del documento hay que sellarlo? Al En el final. centro. El Al testamento, los testamentos. Yo estuve en la notaría y los testamentos que eran sellados, que no eran abiertos, los sellaban con eso de vela, con esperma. Los cerraban y los sellaban así. Bien, pero hoy en día hay un sello con tinta, ¿no? Que tiene allí el nombre del individuo, su jurisdicción, su profesión. Al firmar, al terminar, lleva la fecha y el sello. Correcto. Sí. Entonces, al final, muy bien, Carolina, al final, cuando el documento se termina, que usted pone la firma, encima de su firma, usted tiene que poner el sello. O encima del sello tiene que poner su firma, pero ambas cosas deben ir juntas, su firma y el sello. ¿Ven? Al final. Deben ir juntas, sí.
¿Y saben en qué parte se firmaba en la época bíblica? ¿Dónde se firmaban los sellos? ¿Dónde se ponían los sellos en la época bíblica? Al cerrar, la cerraban y le ponían el sello. Eso era cuando eran No. pergaminos. No, Ah, creo que era en el centro, en la mitad. Exacto, en el centro se ponían. Sí. En el centro. Por eso que la ley de Dios, por eso que la Está ley de sellada en el Dios, centro. que fueron Ujú. escritas por él en la tabla, ¿cómo era el documento donde estaba la ley de Dios? Vamos a ver si ustedes lo han leído en la Biblia. ¿Cómo estaba escrita la ley de Dios? En dos partes. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos partes? Los 4 mandamientos, que es la ley de Dios, y los otros 6, que es la ley de para aquí en la tierra para hacer lo correcto. La ley moral, creo que le llaman. Muy bien, miren. La Biblia dice cómo fue que Dios escribió la ley. La Biblia dice cómo fue que Dios escribió las tablas de la ley. Y aquí no me lo quiere dar, pero la Biblia lo dice, que Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas de las piedras, que las tablas que Dios le entregó a Moisés estaban escritas por delante y por detrás. ¿Lo habéis leído alguna vez? Estaban escritas por delante y por detrás, ¿sí? En ambos lados. Y vamos a ver si me lo quiere dar el buscador, que dice que la ley estaba escrita por delante y por detrás, porque está en la Biblia. ¿Y saben por qué se escribían por delante y por detrás? Porque en una de esas escrituras, por delante y por detrás, había que poner el sello que ponía el rey. Claro, como era impreso, ese sello borraba una parte del documento. Y para que pudiera estar legible, había que escribir lo mismo por el otro lado, donde no llevaba el sello. El sello lo llevaba de un lado y en el centro. Al imprimir el sello, una parte del documento se borraba. El sello borraba una parte del documento. Por eso era que había que escribirlo por delante y por detrás. Y la Biblia lo dice, que estaba escrito por ambos, que la ley de Dios estaba escrita por ambos lados. Y en mi buscador no me dice, no me da la referencia, pero sí lo dice que en Éxodo 32:15, léame Éxodo 32:15, a ver qué dice allí. Éxodo capítulo 32, versículo 15. ¿Cómo fue que Dios escribió la ley en las tablas de piedra? Éxodo capítulo 32, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, del uno al otro lado, estaban escritas. Amén. ¿Ve que lo enfatiza 2 veces? Escritas por ambos lados, de uno y otro lado. Ambas tablas estaban escritas por ambos lados. ¿Por qué? Porque el sello se ponía en el centro. Ahora bien, hermanos, ¿saben cuántas palabras hay en los primeros 3 mandamientos? 90. ¿Y saben cuántas palabras hay del 5º al 10º mandamiento? 90. ¿Entiende por qué el sábado está en el centro entonces? Casi 90 palabras entre el primer mandamiento y el tercero. Y casi 90 palabras entre el 5º mandamiento y el 10º. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que está en el centro? El 4º.
¿Cuál es el sello sábado. entonces en la ley de Dios? Santo sábado. El cuarto. ¿Y saben por qué está en el centro? Léase Ezequiel 20, 12 y 20, 20. Ezequiel 20, 12 y 20, 20. Y allí le va a dar el secreto de por qué el sábado queda en el centro de la ley de Dios. Ezequiel, ¿qué hermano? 20. Capítulo 20, 12, versículo 20. 12 y versículo 20. Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20. 20. ¿Cuál es el objetivo de Dios con el sábado y por qué lo pone en el centro de la ley? Ezequiel 20, Ezequiel versículo 20, 12. 12, y dice, y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santificó. Y les di también mis sábados, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Quién es que nos santifica? Jehová. Jehová. ¿Y cómo que lo hace? Escribiendo sus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones, para que nuestros pensamientos sean santos, nuestros sentimientos sean santos y nuestra conducta sea santa. Tenemos que ser santos en las tres dimensiones, en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones, para que pueda escribirse el nombre de Dios aquí. ¿Y cuál era el nombre que llevaba Aarón escrito aquí? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Lo mismo. ¿Y qué es lo que dice el Señor que somos nosotros en Santos. la primera de Pedro? Nos dice que somos nosotros en esta parte de la historia. Santo. Está en primera de Pedro 2:9. Si Aarón llevaba en la frente, en la mitra, santidad a Jehová, nosotros que llevamos escrito en la frente, según primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nación santa, dice. Pero vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Si somos Sacerdocio. sacerdotes, ¿qué tiene que estar escrito en nuestra frente? Santidad. Entonces, ¿este es un pueblo de qué? Una nación santa. Santa. ¿Y por qué somos santos? Porque Dios vive en nosotros. Y donde Dios vive, convierte el lugar en santo. Por eso que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y en nuestra mente tiene que estar escrita los principios de la ley de Dios. Amén. Y fijaos cómo concluye la Biblia en Apocalipsis 22:14. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. 21 o 14. 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ok, esa versión está mal traducida. Porque en griego, ese versículo dice, la palabra lavar es tas entolás. En griego hay dos frases muy parecidas, tas tolás y tas entolás. Tas tolás significa lavar. Tas entolás significa obedecer. ¿Entienden? Y para saber cuál es la traducción correcta, ahí, en Apocalipsis 22:14, tas entolás, tendremos que ver el contexto. ¿De qué habla? ¿Qué dice el versículo? Apocalipsis 22:14. Felices o bienaventurados o gozosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ok, dos cosas menciona aquí que ocurrieron en el Edén. Me dice a Dos mí cosas. Dos cosas que se perdieron en el Edén se recuperan aquí. Primero, tener derecho al árbol de la vida. ¿Se perdió el derecho al árbol de la vida en el Edén? Sí, Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva para perder el derecho al árbol de la vida? desobedecieron. Desobedecer. Pecaron.
Ese es el primer contexto. Desobedecer. Y como consecuencia de su desobediencia, tuvieron que atravesar una puerta, Adán y Eva. Sí. ¿Qué puerta? La del Edén. La La del del Edén. Edén. Lo echaron fuera. Adán y Eva lo echaron fuera del Edén. Perdieron dos cosas. Perdieron su estancia, fueron expulsados del Edén y perdieron derecho al árbol de la vida. ¿Qué fue lo que hizo que perdieran el derecho al árbol de la vida? La Desobedecieron. desobediencia a un mandamiento explícito de Dios. Entonces, para recuperar el derecho al árbol de la vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manuel, ¿quieres que te lo lea aquí en esta Biblia que lo dice bien? Perfecto, léalo en esa versión, hermana Donna. ¿Cómo dice? Dice, dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Esa es la traducción correcta. Esta. El mío también me dice lo mismo. Esa es la Dice, traducción correcta. ¿Qué fue lo que hizo que el perdieran el mío derecho dice, al árbol de la vida Adán y Eva? Desobediencia. ¿Qué es lo que hace que dice, recuperemos el derecho al árbol de la vida y entremos a la ciudad, a donde está el árbol de la vida? La obediencia. Obediencia. ¿Y cómo es que vamos a ser obedientes? Cuando Dios escriba sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Y hay un mandamiento de eso que nos dice cuál es el propósito de Dios escribir sus mandamientos y sus leyes. Lo dice Ezequiel 22 y 20. Y os di también mis sábados para que entendáis, para que sepáis que yo soy el que los santifico. No al sábado, a ustedes. ¿Entienden? El mandamiento, ese texto nos dice que yo soy el que santifico el sábado. No, que yo soy el que os santifico a ustedes. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Hermanos queridos, santidad significa fidelidad en la obediencia. ¿Por qué Jesús era santo? Porque era obediente. Manuel, dice en Ezequiel 20:20, dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Correcto. Aunque el texto en original dice, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué debemos ser nosotros también? ¿Santos? ¿Santos? Dice que no fue santo. ¿Por qué? Por obediente. Que Noé fue santo. ¿Por qué? Por obediente. Por obediente. Que Jesús fue santo. ¿Por qué? Por obediente. ¿Y cómo serán los que entren a la ciudad y recobren el derecho al árbol de la vida? Obediente. O sea que sin santidad nadie verá a Dios. Y la pregunta es, ¿y sin obediencia puede haber santidad? No. No puede haber santidad. Por eso es que el diablo se empeña en hacerle creer a la gente que la ley no hay que obedecerla, que no hay que obedecer para salvarse. Sí, hermano. La salvación no es por obediencia, pero el fruto del que ha sido salvado es la obediencia. ¿De qué manera probamos que hemos sido salvados? Cuando obedecemos. El fruto es la obediencia. Entonces, hermanos queridos, la palabra santidad que aparece muchísimas veces en la Biblia, 25 a 30 veces, en el Nuevo Testamento, donde más se trata ese asunto es en Hebreos. Y en Hebreos 12, versículo 10 dice, para que participemos de su santidad. Y en el versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué significa santidad? Obediencia a Dios. Primero, entendimiento de los principios, no de la letra, porque los fariseos solamente entendían las letras. Entendimiento de los principios, de los mandamientos, y luego obediencia a esos principios por dirección del Espíritu Santo. Hermanos queridos, pidámosle a Dios que nos dé discernimiento. Porque si leemos y leemos y no entendemos, ¿de qué nos sirve? De nada. Si no entendemos, ¿podremos obedecer? No. Entonces, para poder obedecer necesitamos entender. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en Santiago 1:5 para los que quieren entender? Concluimos con ese texto. ¿Qué consejo nos da el Señor en Santiago 1:5 para los que desean entender? Que el que necesite sabiduría, que la pida. Correcto. Y Dios, cuando da sabiduría, ¿en qué medida la da? En En abundancia. abundancia. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a ser santos de verdad. Santiago, ¿qué, Manuel?
1:5. Miren, el propósito de 1:5, Dios, hermana. Santiago 1:5, el propósito de Dios al hacer un santuario era que Él quería vivir en medio de su pueblo. Ahora fijaos, ¿saben en cuántas partes se divide el cuerpo humano? Cuando estamos estudiando biología y anatomía humana en las primarias, me parece que en la primaria, por ahí en quinto o en sexto, nos comienzan a enseñar anatomía humana. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? ¿Cómo dicen? Cabeza, tronco y extremidades. ¿Y en cuántas partes se divide el santuario? Santísimo, santo y atrio. ¿Y en qué lugares que Dios pone las leyes en el santuario? ¿En el lugar qué? Santo. Mira, hermano, si Dios es sabio. En el lugar santísimo, aquí. Frontal, en el lugar Aquí. frontal. Y lo dice Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿Eh? Dice Sí. Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te hablo hoy, vamos allá y con eso concluimos. Deuteronomio 6. Y me parece que en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Desde el 4, pero el texto de verdad es el 6, Deuteronomio 6:6. Y luego da una orden en el 7 y en el 8. Deuteronomio 6, del 4 al 9, contiene la ley de educación, la ley que los judíos debían cumplir en sus casas, educar a sus hijos de acuerdo a esa ley. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Oye, ese es el primer mandamiento, perdón, Donna, ese es el Sí. primer mandamiento de la ley de Dios, o sea, el mandamiento que engloba la primera tabla. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿sí? ¿Y qué es lo que el Señor ordena con respecto a esta primera tabla? Que es donde aparece el sello. El cuarto mandamiento es el sello que está en la primera tabla. ¿Y qué es lo que Dios ordena en el versículo 6? Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí. Corazón en la Biblia es mente, ¿no? Sí. Estarán sobre tu mente. Hay versiones que lo traducen directamente. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente. ¿Qué más? Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Correcto. ¿Sigo? Sí. Las atarás a tu mano por señal y las ¿Dónde que la bestia tendrás. pone el sello? ¿Dónde que pone la marca la bestia? Las atarás a tu mano. En la mano, dice aquí. Sí. ¿Y qué más sigue diciendo, Donna? ¿Cuál es la siguiente frase? Por señal. ¿Dónde? En los Por ojos. señal y las tendrás entre tus ojos. Entre tus ojos. Una marca. ¿Dónde? En ¿Qué la es entre los ojos? frente. ¿No es aquí? Como una marca en la frente. Ah. ¿Dónde es que Dios pone el sello? En la mano derecha y en la frente. Lo dice aquí en Deuteronomio. ¿Y qué es lo que pone? Su ley. Dice, ¿Cómo sabemos qué es la ley de lo que está hablando aquí? Sí. Hermano, ¿Cómo sabemos que el contexto es la ley? Muy ley sencillo, moral. hermano. ¿Cómo se titula Deuteronomio 5 en su Biblia? Estos versículos aparecen en Deuteronomio 6, del 4 al 10. Y si queremos saber de qué es lo que está hablando, cuál es el contexto, de qué está hablando, simplemente tenemos que ver el capítulo anterior. ¿Cómo se titula el capítulo anterior en Deuteronomio 5? ¿Cómo se titula en su Biblia? ¿De qué está hablando allí? El decálogo base del ¿Cómo se titula Deuteronomio 5, capítulo 5 en su Biblia? ¿Cuál es el título de ese capítulo en su Biblia? ¿Cómo se titula Deuteronomio 5? el decálogo Los base 10 del mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a estar Introducción atado? de la ley. ¿Qué es lo que va a estar entre los ojos y en la mano? La ley, los mandamientos. Manuel, y el 9 también. Mira lo que dice el 9. Sí. Es desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Ah, pues sí. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vamos a leerlo hasta el final, Donna. ¿Cómo dice? Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Correcto. Y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Entienden entonces, hermano, que la santidad
es la obediencia a Dios. ¿De qué manera yo demuestro que soy santo? Cuando obedezco a Dios. Y en los mandamientos está el sello. El sello es el sábado. La ley de Dios fue escrita por delante y por detrás. Como mismo se escribían todos los documentos en aquella época. Por delante y por detrás. ¿Por qué? Porque el sello del rey era puesto en el centro del documento y al ponerlo en el centro del documento borraba parte de la información que tenía el documento. Por eso entonces había que redactarlo de nuevo por detrás completo. ¿Ah? Porque el sello se ponía sobre un lado se ponía el sello. Entonces, en el otro lado quedaba el documento legible completo, pero en el otro lado, al tener el sello en el centro, gran parte del documento no se podía leer porque el sello tapaba todo eso. Entonces, ¿entienden por qué Dios dice que al final de aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel? ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? ¿En quitar la ley o cambiar el lugar donde estaba escrita? No. Cambiar el lugar donde estaba escrita. La ley estaba escrita en piedra y ahora Dios la escribe en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Y dónde dice Deuteronomio que había que tener la ley? Como una señal entre los ojos y como una marca en la mano. ¿Y dónde que la bestia pone la marca? En el mismo lugar. En el mismo lugar. El Señor nos capacite para tener discernimiento y entender que la santidad a Dios es obediencia a su principio, pero nadie puede obedecer lo que no entiende. Por eso necesitamos estudiar. No leer, necesitamos estudiar para comprender los principios y que se reflejen en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser testimonio de la palabra de Dios, porque entendamos lo que vivimos. Amén. 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 Muchas gracias. Manuel, Amén. ¿puedes orar? Terminar con una oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Amante y eterno Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Sumo Sacerdote en el lugar santísimo, gracias te damos por el privilegio de poder estudiar tu palabra y de entender que la santidad es un fruto de nuestro entendimiento de la palabra y de nuestro amor por ti. Capacítanos para amarte sobre todas las cosas, para entender tus principios y ponerlos por práctica y obra. Que cada uno de los que estamos aquí escuchando este tema podamos pedirte sabiduría, tal y como tú prometes en Santiago 1.5, ofreces en Santiago 1.5, que si necesitamos sabiduría, que te la pidamos a ti y tú nos la darás, para poder entender, para poder obedecer, para poder ser convencidos, para poder ser convertidos y para poder ser santificados por tu Espíritu, viviendo en nuestras mentes. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos y gracias por edificarnos a través de tu palabra. Te lo agradecemos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Que el Dios. Señor siga bendiciendo, dirigiendo. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias por Amén. el tema, muy lindo, muy enriquecedor. Sí. Muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga. Muchas Y bendiciones, hermano Manuel. Muchas bendiciones. Que Dios la siga bendiciendo y guiándolo. amén, Manuel. Dice la hermana, escuchaste a la hermana. Dios le guarde, hermana Jacqueline. Dios le guarde, hermana Miriam, hermana Diana Reales, Cristian Eduardo Páez, que está aquí, evangelista Miriam, nuestra hermana Miriam de Colombia, y nuestra hermana Miriam que está aquí en Elda. También Solange, Solina Pinto y Betty Obet, Jacqueline Navia, nuestra hermana Candy Katsumi, Gracias, desde hermano. Lima, Ohio. Nuestra hermana Liliana, Sandra Zambrano desde Ecuador, nuestra hermana Carolina desde Villena y nuestra hermana Jenny Benítez, que imagino que estará desde Colombia o México, Jenny Benítez. No, Pues, en Estados Unidos. en Estados Unidos. Pues muchas bendiciones para todos y que el Señor nos dé Igualmente sabiduría para usted, hermano. para entender su palabra y compartirla. Dios os Muchas guarde a todos. bendiciones. Amén. Gracias. Les Que Dios te esperamos bendiga. mañana y este lo compartiré en, bueno, lo colgaré en YouTube y lo pondré también en Telegram, porque hasta que Manuel no organice bien para que directamente llegue al Facebook y de ahí mucha gente lo comparte y lo escucha y muchas veces. Así que a ver cuando Manuel lo organice y lo ponemos ya por YouTube, por Facebook. Muchas bendiciones, mis hermanas. Dios les bendiga y un abracito fuerte para todas. Igualmente, dona, muchas gracias y buenas noches. Bueno, hasta luego. Amén. Bendiciones. Felices sueños. Bendiciones para todos.
Bendiciones al Evangelio. Amén, amén. Bendiciones para todos también.